Muy buenas noches para todas las personas que a esta hora se conectan con nosotros a través de este canal de YouTube de Edupol y por supuesto a la Fundación Universitaria de Popayán. Bienvenidos chicos de segundo semestre, les recuerdo que esta es su clase de Periodismo 1. Hoy es nuestra primera clase. Entonces, pues quiero presentarme. Mi nombre es Victoria Arenas, seré su docente orientadora del curso y pues podrán tener contacto conmigo cuando ustedes lo deseen. Espero que este curso sea de total agrado para ustedes porque es muy interesante, tiene cosas muy chéveres y muy bonitas, no solamente del periodismo, sino de la comunicación social. Y espero pues que les guste, que sea de total agrado y que podamos aprender juntos. Recordemos que una de las bases principales o algo muy importante dentro de la comunicación y las teorías es que exista una comunicación lineal, es decir, que tanto ustedes como yo podamos estar en el mismo nivel y podamos aprender de ambos. Listo, entonces voy a estar muy pendiente, chicos y chicas, de ustedes a través de la plataforma. Me pueden escribir. Recordemos que tenemos habilitado una cajita para poder chatear allí, entonces estoy muy atenta. Por otro lado, también me pueden escribir al correo electrónico victoria.arenas@unividafub.edu.co, victoria.arenas@unividafub.edu.co. Hablemos claramente de la entrega de los trabajos y dejemos de una vez pactado cómo va a funcionar el tema de las fechas. Hoy, a partir de hoy, 14 de septiembre, ustedes pues empiezan una teleclase y la idea es que por cada teleclase pues vayan desarrollando un módulo. Esto no quiere decir que en la teleclase vayamos a ver lo mismo del módulo, porque la idea es que podamos complementar y reforzar el curso con otros temas diferentes en la teleclase. Pero sí es muy importante que tengan en cuenta la fecha. Hoy, 14 de septiembre, arrancamos y el último día de la teleclase sería el día 12 de octubre. Ese sería el último día de la teleclase de este curso, 12 de octubre. Es decir, que ustedes tienen hasta el 15 de octubre, viernes 15 de octubre, para subir sus actividades de evaluación a la plataforma. Y ya posteriormente, pues yo haría el trabajo de la calificación de los mismos, pero la idea es que lo podamos ir haciendo también en el transcurso del curso para que no, pues para resolver dudas y para que podamos ir avanzando como en conjunto, ¿vale? Entonces, me gusta mucho poner unas actividades en medio de la clase para que ustedes primero puedan reportar su sintonía desde donde se encuentren y segundo, pues podamos participar para que no se convierta pues la teleclase solo como un monólogo, sino que ustedes también me puedan escribir y pues puedan saber cuáles son las opiniones de ustedes frente a lo que estamos viendo. Entonces, vamos a empezar. La línea de WhatsApp, de mi WhatsApp, a la que pueden escribirme no solamente hoy día de teleclase, sino que me lo pueden hacer cuando tengan alguna duda, aclarando que este no es un medio de comunicación formal de, pues, de la institución, pero sí para que podamos comunicarnos a través de la teleclase o a través también de los comentarios en el YouTube, ustedes lo pueden hacer. Listo. Entonces, mi número de celular, 315-582-0441. Lo que quiero que hablemos en esta primera teleclase y el reto que quiero que hagamos o la participación es que en un parrafito mínimo de 6 líneas, algo muy corto, ustedes me puedan contar primero cuál es el medio de comunicación que frecuentan y cuál es el que más les gusta. ¿Por qué? ¿Por qué ese medio de comunicación? ¿Cuál es el que más les gusta? Y a través de esa participación, pues podamos ir hablando de lo que es el periodismo. Listo. Entonces, por favor, repórtenme su asistencia, repórtenme sintonía a esta hora. Veo que Mayra Alejandra Sarria está conectada con nosotros a través del YouTube. Por acá también veo que está Zaira. Entonces las personas que se vayan conectando, pues me escriben a través del YouTube o del WhatsApp que yo los leo y me reportan también desde dónde nos están viendo. Listo. El tema del día. Vamos a hablar entonces, chicos y chicas, del origen del periodismo. ¿Cómo nace el periodismo y qué es eso de periodismo? ¿Por qué nosotros los comunicadores sociales pues hablamos de periodismo? No me presenté y no hice como un resumen de quién soy yo. Mi nombre es Victoria Arenas.
Soy comunicadora social, periodista, especialista en posicionamiento de marca en entornos digitales. Y pues hoy por hoy estoy orientando entonces el curso de periodismo para que ahondemos un poco sobre el tema. Por acá Gabo Ramírez también me reporta desde Ipiales Nariño. Gracias, Gabo. Y recuerden entonces escribirme cuál es el medio de comunicación que ustedes frecuentan y cuál es el que más les gusta. ¿Por qué es el que más les gusta? Ojo, hay otra cosa importante que yo tengo muy en cuenta en las teleclases. Las personas que me participen tienen 1/10 en la nota final de todo el curso. Listo. Por cada participación en cada teleclase tienen 1/10. Es decir, que si la materia les quedó en 2,5 y han participado de las 4 teleclases, entonces tienen 4/10, o de las 5 teleclases tienen 5/10, y de esa manera pues podrán pasar la materia si les quedó en 2,5, ¿ok? Necesito participación activa de ustedes, chicos. Entonces, ¿cómo es Ledis Valencia? Gracias, buenas noches por saludar. Por favor, me escriben también desde dónde. ¿Cómo surge el periodismo en el mundo? Hablemos primero entonces de cuando empiezan a surgir los manuscritos. Recordemos que por allá al principio de la historia existían la escritura, la cultura rupestre, las personas escribían en las piedras, pintaban también, tallaban más bien en las piedras. Y esto es muy importante porque más allá del periodismo, pues surge un modo de comunicación. ¿Y qué era lo que estas personas escribían o qué era lo que estas personas tallaban? Resulta que la necesidad de cultivar, la necesidad de adaptarse de un entorno al otro era tan importante que las personas lo que hacían entonces era, si empezaba a llover, entonces dibujaban la lluvia, pintaban la lluvia, dibujaban una mata, dibujaban, por ejemplo, animales, que ya luego después, pues con el estudio de estos pictogramas y demás, pues se pudo entender que lo que los primitivos querían comunicar a través de eso era que, por ejemplo, si dibujaban un animal, era que ese era un sitio de esos animales que podrían significar amenazas. Entonces, como las culturas iban caminando y se iban moviendo de lugares, pues esa era la comunicación entre una cultura y la otra, entre unos grupos y los otros. Gestión social también me saluda por acá, dice que me escribe Claribel Páez desde Puerto Escondido en Córdoba. Bienvenida, Claribel. Bueno, entonces es muy importante este tipo de comunicación para que nosotros también empecemos a darnos cuenta que desde por allá se hablaba y se comunicaban cosas. Entonces, hablando ya específicamente del periodismo, nos remitimos a los manuscritos cuando se hacía el papiro. Recordemos que este papiro pues era el antecesor del papel y ya más adelante va a aparecer la imprenta, que también es muy importante. Y aquí se considera el inicio del periodismo. Nace como tal en Roma, ¿sí? Cuando se hacen unos comentarios anuales, que se hacen históricos, que vienen unas actas, y que un ejemplo de las principales actas es el acta diurna. Cuando tengan ustedes la posibilidad de chismosear por ahí qué es el acta diurna, pues háganlo por favor. Y recordemos que el acta diurna la implementó Julio César. ¿Para qué? Para que toda la gente pudiera enterarse de lo que estaba sucediendo con el reino. Entonces, estas actas eran tan importantes porque la ciudadanía, recordemos también que en esa época las personas de la alta sociedad, como lo decimos popularmente, pues eran quienes sabían leer y escribir, porque no todo el mundo tenía acceso a la educación. Entonces, eso era muy interesante. Pues ya después del tiempo, el analizarlo es muy interesante porque desde ahí también se genera una segregación frente a lo que es el conocimiento, ¿no? O sea, quien escribe, quien lee y quienes pueden hacer estas actas, entonces son los dueños del conocimiento y a quienes hay que hacerles caso. Entonces, a través de estas actas, a través de estos elementos comunicativos, periodísticos, que más adelante pues se convierten en periodismo, la gente se empezó a enterar y se enteraba de qué era lo que pasaba con Julio César en su reino. ¿Listo? Entonces, ojo ahí que también aparece un dato importante dentro de lo que es el periodismo. Chicos y chicas, hoy primera clase, métanse en la cabeza que el discurso es lo más importante. El discurso tiene un poder importantísimo, importantísimo dentro del periodismo y dentro de la comunicación. El que domina el lenguaje, el que domina los discursos, es capaz de dominar a muchas masas. Por eso,
a las manifestaciones en masa se les tiene mucho miedo porque ya son muchas personas trabajando sobre el mismo discurso o pensando sobre una misma idea. Eso pasaba en estas actas. Esto pasaba en aquella época cuando las personas leían estas actas y creían que era esa la única verdad. Entonces, claro, como lo está escribiendo alguien que ha estudiado, que supuestamente ha leído, entonces nosotros como ciudadanos pues lo tenemos que seguir al pie de la letra. Eso pasaba en esa época cuando se consideraba pues el origen del periodismo. Gabo Ramírez me escribe por acá: buenas tardes, profe, respondiendo a su pregunta, mi medio de comunicación favorito es el canal de YouTube La Puya. Interesante. Ahí se lleva a cabo una crítica social por medio de la sátira, la cual me parece muy creativo porque permite a cualquier persona entender y, denme un segundo, entender y tener cierto sentido de pertenencia con la realidad de su país. Muchísimas gracias, Gabo, por tu participación. Voy a detenerme aquí un momentico. Gabo que me imagino que su nombre es Gabriel y yo ya le estoy diciendo Gabo muy atrevidamente. Me imagino, o vamos a mencionar acá, y si pueden ir tomando nota, pues sería muy, muy interesante, yo lo estoy haciendo acá también. Él nos menciona el canal de YouTube. YouTube, ahorita, en este momento, y más con el acontecer después de pandemia, hace parte de unos canales digitales. Entonces, a esto les vamos a llamar los canales digitales, ¿sí? Que son hoy por hoy un medio de comunicación importantísimo, porque ya la gente no le cree solamente a la televisión y a la radio y a la prensa. La gente por inmediatez también está consultando tanto YouTube como las redes sociales. Ahí entra algo también para que analicemos más adelante alrededor del curso, y son las fake news, las llamadas fake news, las noticias falsas, que también las propicia la inmediatez. Pero ahorita hablando específicamente de este canal de YouTube, sí que es importante el hecho de saberlo manejar. Él menciona la Puya. La Puya es una iniciativa bien, bien fundamentada, porque no es solamente salir a un canal de YouTube a hablar por hablar, sino que tiene contenido de investigación, y a eso también lo vamos a ver más adelante, que se llama el periodismo investigativo. Importantísimo estar en la calle y hacer reportería. Eso es lo que hace estos chicos de la Puya, que me parece bien interesante el discurso, y más que el discurso es como la estructura que manejan dentro de YouTube, porque pues sí tiene una línea crítica, ¿no? Ellos están sentando una posición, y a nosotros nos han enseñado durante todo el tiempo que el periodismo debe ser objetivo, cuando esta crítica periodística también hace parte y puede ser bien, bien manejada, y está muy bien que lo haga también avalado dentro de uno de los medios de comunicación más importantes en el país, que es pues este periódico. Entonces, partiendo de eso, pues analizamos que el canal de YouTube en este momento también se ha convertido en un medio de comunicación importante, y para quienes no hayan visto La Puya, pues entonces también es una muy buena invitación. No estamos diciendo pues que tienen que estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que dicen, pero analicemos su estructura, analicemos su discurso y cómo lo van narrando. No es solamente una presentadora la que se para allí a hablar por hablar, o un presentador, porque ahora son dos, sino que hay un trabajo investigativo bien interesante, que chévere que ustedes lo pudieran indagar. Bueno, entonces avancemos, y ahorita ya leo otra de las participaciones que me han enviado por acá. Por otro lado, durante los siglos XII y XIII, las fuentes de noticias también eran representaciones de grandes fuerzas sociales, como eran los dignatarios, los eclesiásticos y pues los claustros universitarios, como se los dije anteriormente. Y el periodismo pues es productor de las noticias, y esta a su vez también están constituyendo una parte fundamental de la realidad social. Otra palabrita muy importante, la realidad social. Vamos a quedarnos un poquito sobre este concepto. ¿Por qué el periodismo es tan importante para nosotros? Gabriel García Márquez decía que cualquier persona podía ser periodista. Y hay mucha gente que se molesta pues con eso, pero realmente sí. O sea, un médico puede ser periodista, un abogado puede ser periodista, un biólogo lo puede ser también, porque el hecho de que haya o exista un buen periodismo
es que relate, cuente, visibilice, exponga la realidad social. Ahorita Gabriel nos decía que es una buena forma de enterarnos de lo que pasa en nuestro país. Claro, claro, de eso se trata el periodismo, de contar la realidad de un contexto. Y ojo aquí, por eso nos han dicho que el periodismo debe ser objetivo, porque nosotros no podemos manipular la realidad como periodistas. Entonces, si bien se hace primero una exposición de datos, que es lo que hace la Puya, por ejemplo, dice, se robaron 70.000 millones de pesos, la ministra Udinem, bueno, bla, digamos que analicemos ese contexto, no sé. Otro, el paro nacional, bueno, primero se ponen diferentes vertientes de las realidades sociales, hablando ahorita específicamente en Colombia, ¿no? Y posteriormente a eso ya medios como la Puya en este caso, que lo vamos a tomar de ejemplo en la clase, pues hace una crítica periodística frente a algo que está pasando, pero se exponen primero los hechos. Entonces el periodismo sí que es importante a la hora de hablar de esta realidad social y también de las posibilidades que tienen las personas de enterarse y de conocer sobre algo, ¿sí? Entonces, es una muy buena forma, es un acceso directo, rápido para conocer. Por eso, otro medio de comunicación cuando hablábamos de lo digital importante, cuando hay un temblor, las personas que me puedan contestar rápidamente esto en YouTube sería muy interesante. Cuando hay un temblor, ustedes, ¿qué medio de comunicación es el que utilizan rápido para enterarse de lo que está pasando? Rápido, chicos y chicas, si lo pueden hacer a través del YouTube, estoy aquí muy pendiente. Medio de comunicación que utilizan para enterarse cuando haya algún temblor. Bueno, mientras nos responden, entonces, yo les sigo contando un poquito sobre lo que es el periodismo y la producción de las noticias. En el año 1631 en París, la Gazette de Renaudot nace y su circulación fue una huella muy importante y fue muy permanente en la historia del periodismo porque fue el padre de la prensa, que acá lo podemos ver, quien habló sobre este tema, ¿no? Y quien realmente nos habló del periodismo. Luego ya aparece la Real Academia de la Lengua Española definiendo el periodismo como la captación y tratamiento escrito, oral, visual o gráfico de la información en cualquiera de sus formas y variedades. Si pueden tomar apunte ahí, es importante. Por ejemplo, acá nos dicen, ya me respondieron, listo, terminemos aquí y ya analizamos la respuesta. Entonces, si la Real Academia nos dice acá qué es el tratamiento y la captación escrito, oral, miren que ya van apareciendo muchos medios por los cuales podemos comunicar, ¿no? El escrito, lo oral, lo visual, lo gráfico, de cualquier información y sus formas o variedades. Entonces, aquí ya estaríamos dándonos cuenta que sí, el periodismo realmente es una forma de comunicar la realidad y es muy inmediato. ¿Por qué llegamos al tema de hablar o por qué les hice la pregunta de cuando hay un temblor, ustedes qué es lo primero que utilizan? Por ejemplo, me dice por acá Claribel que utiliza RCN. Gabriel me dice que utiliza Facebook, que es una red social, pero es inmediato. Claro, ahora, actualmente, y por eso quería llegar al tema, lo digital se ha vuelto tan inmediato que la gente ya, miren que ustedes no me lo escribieron aquí, la gente ya no utiliza casi ya no utiliza el televisor para enterarse de estas cosas tan inmediatas. Por ejemplo, en mi caso, lo primero que yo utilizo cuando hay un temblor es Twitter. Me voy para Twitter inmediatamente, reviso qué dice el Sistema de Información Geológico Colombiano y ya. Ahí de una, ellos no se demoran tal vez 1 minuto, 30 segundos en reportar lo sucedido y posteriormente ya uno puede ir ampliando la noticia. Lo otro que me gusta mucho a mí en lo particular pues es la radio. Entonces, pues dependiendo de la ciudad donde esté, pues prendo la radio y por ahí me voy enterando. Entonces, es importante también los medios de comunicaciones digitales porque ellos han cogido muchísima fuerza y hoy por hoy es un medio demasiado inmediato que nos va a permitir enterarnos de lo que está sucediendo actualmente en nuestro territorio.
Vamos a ir rápidamente con un recurso que les tengo preparados para hablar sobre el origen del periodismo y ya volvemos con la participación de uno de sus compañeros que por ahí me escribió, ¿vale? Todo comenzó en las postrimerías de la República que se gestaron en el Imperio Romano. Allí aparecieron documentos con cierto valor informativo que eran redactados por el gran pontífice, de carácter político y extraídos de la vida pública que, aunque no generaron reacciones propias de un quehacer periodístico, fueron la influencia para que el emperador Julio César creara un escrito cuya publicación estaba motivada a influir positivamente sobre la opinión pública en sentido gubernamental. Así, en las plazas públicas se exponía el Diurna Urbis Acta, que solamente tenía relevancia local. El diario romano fue precursor de otros tantos que aparecieron y desaparecieron, principalmente por su incapacidad para proveer información completa, pero también se disiparon en medio de la crisis que atacó al imperio y que a la postre produciría su caída. No fue hasta el florecimiento comercial y político de la República del Véneto a mediados de la centuria del XVI, cuando los poderosos mercaderes, atestados de poder, procuraban mantenerse al tanto de los acontecimientos locales y de ciudades vecinas, con el fin de proteger sus intereses, toda vez que la región era constantemente atacada con la intención de conquista. Con ello, surge la primera versión del que pasada la segunda mitad del siglo XIX sería conocido como periodista, el pregonero. El pregonero hacía llegar la información que se concentraba y se generaba en el lugar a través de las llamadas hojas volantes, informando hechos como la llegada de mercancía o disposiciones de ley que los mismos mandatarios le hacían saber. Allí circuló por primera vez un colectivo de información que posteriormente fue denominado Gaceta, término que otros lugares acuñarían como sinónimo de periódico de excelencia. La actividad periodística fue conquistando terreno, obteniendo la continuidad a la que debe su nombre. En Francia, Inglaterra y Alemania, tiempo después, aparecerán los primeros prototipos de prensa que dieron pie a los impresos actuales. Carlos Barrera, en su Historia del periodismo actual, asegura que en 1609 aparecieron en Alemania las primeras publicaciones periodísticas semanales conocidas como el Volksempfehlung y el Relation. Más tarde, en 1631, en Francia, surge la Gazette, que se convirtió en un modelo de prensa informativa que en 1636 comenzó a circular diariamente. En Inglaterra, bajo la vigilancia monárquica, aparece en 1702 el Daily Courant, y para el siglo XVIII y XIX, el periodismo británico se convirtió en el nuevo modelo de prensa liberal a seguir, expandiéndose por Europa y el Nuevo Mundo. El uso de la imprenta fue fundamental para el desarrollo periodístico, mismo que llegó de la mano de esta al otro lado del Atlántico. En América, con la idea de evangelizar, en 1539 Fray Juan de Zumárraga instala la primera imprenta en la hoy Ciudad de México. Ese mismo año, en la Nueva España, ya existía el primer impreso titulado La escala espiritual para subir al cielo de San Juan Clímaco. La Nueva España lideró el uso de la imprenta en tanto se fomentaba la actividad periodística. Las hojas volantes aparecieron 2 años después de la instalación de la imprenta. Daba a conocer asuntos relacionados con las armas, muertes y cuestiones que directa o indirectamente eran de utilidad para la colonia. Sin embargo, no fue hasta 1541 cuando se registra la crónica con relación del espantable terror, un documento con características netamente periodísticas que marcan el nacimiento del periodismo en el nuevo continente. Una vez concluida la colonia en México, el periodismo comienza a manifestarse con el afán de tener registro de lo que sucedía en la nueva etapa independiente del país. Los periódicos adquieren el formato que hoy conocemos y surgen bandos vigilantes y combativos hacia el Estado. El periodo industrial emerge con la época porfirista, siendo el Imparcial el primer periódico que introdujo la rotativa y la limitilla. Con ello, arrebató la simpatía de la audiencia a los periódicos del siglo XIX y el Monitor Republicano. En 1916 se funda el Universal y el 18 de marzo de 1917 Rafael Alducín publica el Excelsior, destacados periódicos capitalinos que subsisten en la actualidad. En los 10 años siguientes se sumaron el Informador de Guadalajara, La Opinión de Torreón, el Universal Gráfico, El Siglo de Torreón, El Mundo de Tampico, El Porvenir de Monterrey, El Machete, El Diario de Yucatán, entre otros.
Para 1940, la prensa mexicana fue señalada por su relación acomodadiza con el poder, acusación que la ha precedido hasta la época actual. La trascendencia del periodismo debido a su rol multifacético que ha desempeñado desde su nacimiento. Las nuevas tendencias en la comunicación han orillado a los periodistas a replantear el ejercicio y con ello contribuir a una mejor construcción de la sociedad. A partir de esto, hablamos del periodismo especializado. Chicos y chicas, fíjense que importante lo que termina diciendo este video, y es el hecho de replantear el periodismo. Estamos en una época donde antes solo se creía lo que decía, sí, lo que decían los medios de comunicación, y hoy por hoy ya no, ya el periodismo cambió, la era digital llegó y llegó para quedarse indudablemente y llegó para darle voz también a la gente. Ya no se necesita de una presentadora linda, ya no se necesita de una voz bonita para poder creer, no, eso era antes. Entonces el hecho de replantear el periodismo es muy importante porque también existe periodismo sensacionalista, periodismo amarillista, que ya la gente no está como diríamos, pues coloquialmente comiendo cuento de eso, sino que realmente a la gente le interesa lo que sea rápido y lo que sea real. Entonces, entre más texto usted escriba, menos se lo van a leer. Entonces hay que ser muy estratégicos a la hora también de plantearse el periodismo. Se nos está acabando el tiempo, chicos, pero yo quiero leer la participación de ustedes porque me han hablado por acá bastante. Me dice por acá Mayra Alejandra Sarria, que reporta asistencias de Santiago de Cali, y me dice que el medio de comunicación que más frecuente, la mayor parte son las redes sociales, perdón, la sociedad lo hace, son las redes sociales con las cuales podemos informarnos de muchos sucesos, y uno de los tantos medios de comunicación, el que más me gusta, es la noticia o el periodismo. Bueno, por acá me dice, hola, buenas tardes. Respecto al planteamiento de la clase, los medios de comunicación que más frecuentes son redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, entre otros. Y los que más me gustan también son estos. Aunque me gustan mucho los periódicos físicos, creo que todos son importantes y cumplen un papel dentro de la sociedad muy importante, que es llevar a información a cada rincón del mundo. Bueno, gracias por participar. Por acá me dice también Valentina Zúñiga, desde Tuluá. Dice, respondiendo a su pregunta, mi medio de comunicación favorito es el cine, ya que mediante este siempre he considerado que se transmite y se enseñan temas muy importantes e interesantes, dependiendo del género, claramente, los cuales logran llenar a las personas de diferentes emociones, reflexiones y enseñanzas. También me gusta mucho conocer los esquemas de colores, tipografías e imágenes que se usan para cada tipo de película, ya que todo no puede ser igual y conocer de ellos me ayuda a editar, ya que es un pasatiempo que me gusta mucho. Valentina desde Tuluá. Varias cosas importantes que ha tocado Valentina. El cine, medio que no habíamos hablado. No habíamos hablado tampoco de esquemas de colores, tipografías, imágenes, la forma en la que comunicamos, chicos y chicas. Esta forma de comunicar sí que es muy importante, porque cuando ustedes escriben, por ejemplo, una noticia, que ya veremos más adelante en la clase cómo se escriben las noticias, pues la idea es atrapar al lector en los primeros párrafos, porque es como cuando ustedes entran a Twitter, Facebook, Instagram, bueno, y leen una noticia, empiezan a leer. Si no les atrapó en los dos primeros párrafos, ya ustedes no lo van a leer. Si tienen una foto que no es atractiva, ustedes no le van a reaccionar, no le van a dar like, por ejemplo, o no se lo van a leer o no les va a llamar la atención. Entonces, esa forma de comunicar sí que es interesante. Ahora bien, el cine no siempre nos va a narrar cosas muy buenas o cosas muy malas. El cine simplemente narra. Y sí que es muy importante también narrar a través del cine, a pesar de que pueda ser ficción o pueda ser documental, pues es una herramienta muy buena para narrar cosas. Se nos acabó el tiempo, chicos, me queda solo un minuto. Bueno, les prometo que lo vemos dentro de 8 días. Se me quedó muchas cosas. Rápidamente, algo que quiero que no se vayan sin esto, que se queden pensando en lo que decía Gabriel García Márquez. Cuando quiero escribir algo es porque
perdón, cuando quiero escribir, esto es importante, pero lo vemos dentro de 8 días. Cuando quieres escribir algo, siempre ten presente que también hay que leer. Entonces, la invitación es a la lectura. Y hoy, el recomendado de hoy, para que ustedes lo busquen en sus casas, es Crónica Roja. A las personas que les gusta el cine también es muy, muy importante. Crónica Roja es una película mexicana justamente que fue estrenada el 13 de diciembre de 1978 y fue dirigida por el escritor y cineasta colombiano Fernando Vallejo, que ganó en ese año el premio Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas a la mejor ópera prima y mejor ambientación. Entonces, véansela, se la recomiendo muchísimo y la hablamos dentro de 8 días, chicos. Muchísimas gracias por participar y cualquier cosa, pues ya saben que estamos muy atentos a sus requerimientos. Un abrazo.